reflexión crítica para la justicia y filosofía para la vida. Esto es Gatitos y Datitos. Yo soy Máximo Jaramillo, de Gatitos contra la Desigualdad. Y yo, Daniela Ayala, de The Flourishment. Y estás escuchando La Coyotera, radio comunitaria, en el 102.3 de FM. Comenzamos. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides otra vez a Gatitos y Datitos. Este es el programa número 25. Les saluda Máximo Jaramillo de Gatitos contra la Desigualdad y por acá me acompaña. Con ligera suspicacia y esperando que lo lograra presentar adecuadamente, que su identidad no cambiara de súbito, les saluda Dani Ayala de The Flourishment. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todas, a todos por estarnos escuchando nuevamente. Y primero que nada, yo creo que antes de comenzar a hablar más detalles sobre el programa de hoy, sobre lo que vamos a estar hablando, viene una aclaración. No sé si tú la quieras hacer, Dani. Disclaimer, aquí viene. Nos están escuchando directito desde el pasado. Por acá estamos en cabina con Aide Navarro, que siempre nos está ayudando, nuestra ángela guardiana. Porque pues el equipo tiene alguna agenda un poquito saturada, como podrán notar por los episodios previos, pero no se preocupen, nunca nos vamos, nos mantenemos firmes, fieles a esta misión de divulgación con datitos que combaten la desigualdad. Sí, entonces pues justo como decía ahora Dani, estamos en esta ocasión especial en un programa grabado que pues lo están escuchando hoy, lunes 3 de agosto, suena chistoso decirlo de esta manera, lo están escuchando el 3 de agosto, que por cierto es un día muy especial. Estamos de fiesta y de manteles largos porque es el 8º aniversario de La Coyotera Radio Comunitaria. Entonces, si nos están escuchando, sepan dos cosas: que hay que festejar, es día de fiesta, es lunes de fiesta además, y que aunque a lo mejor no nos están viendo en vivo y no nos están escuchando en vivo, sí estamos leyéndolos por la sala de chat y también por el buzón comunitario, así que si quieren interactuar con nosotras con esta transmisión, les estamos leyendo para recibir también las respectivas felicitaciones a este proyecto de radio comunitaria. Sí, efectivamente, muchas felicidades a La Coyotera Radio Comunitaria. Yo creo que Dani podrá coincidir conmigo en que estamos muy felices por habernos abierto la puerta, ya lo dije mal creo, pero porque nos abrieron la puerta a este proyecto y a muchos proyectos que son muy valiosos y que de verdad pues hay que festejar mucho este tipo de iniciativas de radio comunitaria. Pues otra vez muchas felicidades a La Coyotera. De iniciativas que se sostienen con las manos de muchas personas, con las cabezas, con los piensos y con los quieros, porque la verdad es que también hay que meterle corazón y empeño. Y bueno, pues muchas felicidades a La Coyotera y a todas las personas que en ella colaboran. Vamos con el tema del día, pero esta vez vamos a dejar que Max lo introduzca. Vamos a ver qué tan bueno es para hacer misterio. Bueno, y lo digo directamente, ¿verdad? Cero misterio. No, a ver, el tema del que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver, como les decíamos, lo estamos grabando desde el pasado, escuchando esas voces desde el pasado, y tiene mucho que ver con algunos eventos que estuvieron sucediendo en la semana entre el 8 y el 11 de julio, donde trajimos algunos proyectos e hicimos algunas proyecciones, algunos tours sobre el tema de la financiarización de la vivienda. Incluso por ahí tal vez les tocó acudir a ¿cómo le llamó Andrés de la Peña? El Gentrifitur, que sucedió el sábado 11 de julio, y todo esto era justo a raíz de esta problemática que es específicamente la financiarización de la vivienda. ¿Qué significa eso? Ver a la vivienda más como un activo de inversión, lo iremos explicando más a detalle más adelante. Pero pues yo sé que ya hemos hablado en otras ocasiones de la vivienda, hemos incluso mencionado el tema de la financiarización como algo, digamos, una de las causas importantes detrás de las problemáticas que vemos, pero ahorita pues vamos a profundizar un poco más en ello. Tal cual, imagínense esta idea de la vivienda para invertir, que cada vez es más común, y pues seguramente han escuchado los lemas de que se exige que haya vivienda para vivir, no para invertir. Y bueno, en ese sentido incluso tenemos ya una pregunta del día que otra vez lo estamos escuchando desde el pasado, pero sí les leemos y nos hacen sus aportaciones a la pregunta del día. ¿La quieres mencionar, Dani? Por ahí les estamos leyendo desde el buzón comunitario, que es al WhatsApp
3314-302107, recuerden, y la sala de chat de lacoyoteraradio.org. Nuestra pregunta del día es, ¿alguna vez han visto un anuncio de un departamento que promete que se paga solo? ¿Lo compraron para vivir o para invertir? Sí, justo, digamos, esta idea de que inviertas en un departamento que al cabo se paga solo, a mí me encanta y se me hace sintomática de un montón de cosas. Ahorita lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero bueno, tal vez han escuchado eso de que tú, bueno, incluso han visto tal vez el meme que había sobre que cómo salir de la pobreza, algo así, que comprabas 4 departamentos, vivieras uno y rentaras los otros 3. Básicamente, ahorita... No, ¿cómo no lo pensé antes? Así de fácil, Dani. ¿Así? ¿Tan sencillo? No, Así. bueno. No, ¿sabes? Yo vi uno que estaba como... Siento que ese me interpeló más. A ver. Me interpeló más, pero también me pareció grosero. Fue como, si no te alcanza para comprar el departamento, no decía así, ¿no? Pero decía, puedes empezar desde comprar ladrillos. O sea, como que tú pagabas una módica cuota que no te daba garantía de tenencia de la propiedad de un departamento, pero te regresaba, pues, algo. Algún rendimiento. Así es, y yo dije, a ver, ¿cómo? Tal cual, ya ni siquiera tengo un departamento. Yo tripé y dije, ya ni siquiera tienes la vaca, tienes una pezuña de la vaca y el las 4 capitalismo vacas que hay es que cuando repartir. tienes una pezuña de vaca y eso te da rendimientos. Sí. Y a ver, digo, ahorita nos regresamos a tal cual a como profundizar más los mitos, pero esto que estás diciendo es bien importante porque para quienes no estén en la ciudad de Guadalajara o no estén en México y nos estén escuchando desde alguna otra latitud, acá se está haciendo cada vez más común una de estas, llamémosle, expresiones de la financiarización de la vivienda, que es esto de invertir en ladrillos, le llamaba ahorita Dani, específicamente en alguno de los proyectos de financiarización le llaman de esa manera, ladrillos, pero a lo que se refiere eso es, como no te alcanza para comprar una vivienda completa, entonces lo que se propone de alguna manera es que compres pedazos de la vivienda. ¿Y cómo puedes comprar pedazos de la vivienda? Pues o de un edificio de viviendas, lo que se hace es, se fracciona en básicamente el equivalente a acciones. Y esas acciones, entonces tú puedes comprar una acción de 10,000, 20,000 pesos, que claramente es un valor mucho más bajo que una vivienda completa, y puedes obtener rendimientos respecto al valor de esa acción si es que el precio o el valor del edificio completo va en aumento. El problema es que es muy chistoso y por eso sí quería como profundizar un poquito lo que estás diciendo, Dani, porque es muy chistoso que te recomienden eso, dado que la principal causa del por qué no nos alcanza para comprar una vivienda o para rentar una vivienda en la actualidad es justo el tema de la financiarización. Entonces, más bien, lo que vamos a decir al final del día de hoy es que hay que detener esta financiarización, no que en lugar de detenerla o luchar contra ella, pues dado que no puedes comprar una vivienda, te compres un ladrillo y que obtengas esos rendimientos y con eso te conformes ya para siempre. Que por cierto, con este afán pedagógico que es característico, si ustedes se preguntan, a ver, ¿por qué empezaron a hablar de inversión si están hablando de viviendas? Sí, justo, yo también a veces cuando empezaba a adentrarme en estos temas recónditos de derechos humanos y acceso a la vivienda, me preguntaba qué carambas es, y bendito sea, justo en ese momento en el que yo empecé con dudas más profundas, también empecé a interactuar más con Carla Escoffier, y además estaba por aparecer País sin techo, que es un texto que ustedes pueden encontrar en librerías, y tiene un momento en el que define la financiarización de la vivienda. Lo que me gusta mucho de este libro es que es muy didáctico en términos de si somos personas completamente ajenas al problema, te permite introducirte de manera muy accesible y lo define de la siguiente manera. Dice, proceso por el cual la vivienda deja de ser un espacio para habitar y se convierte en un producto financiero de especulación, priorizando la plusvalía sobre las condiciones de vida de las personas. Y yo creo que ahora podemos aprovechar, y vamos a aprovechar porque voy a hacerle una pregunta al economista en cabina, que es, Max, si tuvieras que explicar qué es una inversión y cómo es que la vivienda se puede, da ese pasito
a mí sí me gustaría que nos lo comentaras como con palabras más simples. Claro que sí, y a ratito seguimos profundizando los mitos, pero para responder a la pregunta quiero aprovechar para complementar la definición que decías con otra definición de quien tal vez es la persona como teórica sobre la financiarización más clásica, la financiarización de la vivienda más clásica en nuestras áreas de estudio, digamos, y es Manuel Albers. Y él lo que dice es que la financiarización es el creciente predominio de los agentes financieros, valga la redundancia, los mercados, las prácticas, las mediciones y las narrativas a diversas escalas, lo que resulta en una transformación estructural de las economías, las empresas, incluidas las instituciones financieras, los estados y los hogares. Y esto hablando de la financiarización como algo mucho más amplio, de lo cual la financiarización de la vivienda es una expresión un tanto más pequeña, digamos, es un pedacito de todo eso. Pero entonces la pregunta era... ¿Cómo la...? Más bien, antes de llegar hasta financiarización, porque nos dicen instrumento financiero de inversión. ¿Qué carambas con un instrumento financiero de inversión? O sea, para las personas que jamás bueno, yo sí he hecho pequeñas inversiones, pero en cosas ecológicas. He buscado esa clase de paradojas capitalistas. Pero, si nunca hemos hecho una inversión, ¿qué significa hacer una inversión? ¿Y cómo es que una propiedad, un departamento o una casa se puede convertir en un instrumento de inversión? Es una gran pregunta, Dani, porque si no lo analizamos de esa manera no queda muy claro la magnitud del cambio y de la problemática que genera. A ver, una inversión como tal es que tú dedicas una parte de tus ahorros. Básicamente, incluso en economía, cuando tienes ahorros, implica que lo tienes invertido en algún lugar el dinero. Y esto siempre se lo digo a mis estudiantes de la licenciatura. Si tú tienes dinero debajo del colchón, o si tienes dinero metido en tu cuenta de banco, pero ahí listo para sacarlo ahorita mismo, eso no es, en términos económicos, eso no es ahorro. Ahorro es cuando agarras ese dinero debajo del colchón o agarras el dinero que tienes en tu cuenta ahí en el banco y lo metes lo depositas en algún activo financiero que te tiene que regresar un rendimiento, ya sea variable o un rendimiento ya que está de acuerdo desde antes. Un caso, digamos, tal vez de lo más común que se nos puede ocurrir es que tú, digamos, los préstamos que hacen los prestamistas cuando no tienes nada de dinero, y que los agiotistas, pensando que seguramente la mayoría han escuchado este concepto. Tu vecino de enfrente te presta 100 pesos y te dice, te los presto durante una semana, pero la siguiente semana tú me tienes que regresar 150 pesos. Qué feo, yo pensé que ibas a decir 110. Max, no te juntes tanto con los economistas, ya me desagradó esto. Por eso es agiotistas, por eso lo criticamos a todas estas personas. Pero justo, el tema es que la persona de enfrente de tu casa, tu vecino que te está prestando esos 100 pesos y espera recibir de regreso 150, está haciendo una inversión, básicamente, de alguna manera, o está depositando dinero, agarrándolo de sus ahorros, digamos, poniéndolo en algo y esperando que ese algo, sobre todo, crezca. Y es que eso es bien importante, porque el tema con cualquier inversión es que el dinero que se manda a esas inversiones, sea lo que yo acabo de decir de un préstamo, sea alguna acción de cualquier empresa que se les pueda ocurrir, sea lo que estamos hablando de la vivienda, el tema con las inversiones es que se espera que dado un cierto tiempo te regrese un rendimiento. Y entonces el punto aquí es que cuando la vivienda se compra para invertir, lo que se espera, que es la característica de la financiarización, lo que se espera es que esa inversión te regrese un rendimiento. Mientras más grande sea el rendimiento, pues mayor la ganancia para el inversionista. Y el problema entonces es que esto supone que el valor de la vivienda siempre va a crecer. Lo cual es una mentira. Digamos, otra vez como economía básica, el valor de las cosas en teoría depende de una forma muy simplista de oferta y demanda. Y si por algo disminuye la demanda de algún bien, pues entonces podría disminuir el valor de ese bien. Y en el caso de una vivienda, pues podrían costar menos las viviendas. Pero antes de entrar a eso, el punto es que quienes ven a la vivienda como una inversión, lo que esperan es poner sus ahorros ahí y que aumente ese valor dado cierto tiempo. Ok, eso era importante. Vamos a los mitos.
Vamos. Sí, vamos a los mitos y bueno, justo decíamos este tema de el mito de que una inversión en vivienda se va a pagar sola, es decir, a lo mejor yo no tengo el dinero suficiente para invertir en vamos a decir, un departamento de algo común en la ciudad de Guadalajara, un departamento de 4 millones de De pesos. 4.5, yo estaba pensando en el que está por Ávila Camacho. Yo sé que a lo mejor no todas las personas lo ubican, pero allá había una cadena muy deleznable de café. No les voy a decir cuál, pero ustedes pueden imaginarse el logotipo. Sirena. Exacto. Y entonces vendieron ese terreno. De hecho, terminó muy rápido. O sea, de una semana a otra yo ya nomás no vi. Y los chicos que trabajaban ahí nos dijeron, sí, nos acabamos de quedar sin trabajo. Y yo, qué horror. Y lo que empezaron a hacer es unas torres inmensas. Y yo estoy pensando en ese bloque que tiene su mega cartelote, que progresivamente ha ido cambiando, porque en principio decía, invierte desde 2.2 millones. Y ahora ya vamos en 4.5 y sigue escalando. Me encanta ese ejemplo. Mira, no nos pusimos de acuerdo, pero parece que nos pusimos de acuerdo porque yo tengo porque fotos. Compartimos neuronas espejo. Neuronas espejo. Yo tengo fotos de cada una de las etapas desde 2022 de ese edificio de departamentos y efectivamente es un caso bien interesante porque comenzó en menos de 3 millones de pesos, actualmente cuesta 4.5 millones de pesos y lo más bonito de este caso es que todo esto ha sido en lo que le llaman los inversionistas inmobiliarios preventa. En realidad todavía no está el edificio. A nivel de calle se ve una barda, sí, con los anuncios y no se ve nada, efectivamente, no se ve que se ha construido nada y ya sin que haya sucedido nada, ya aumentó cerca de 40% el valor de esos departamentos. Y entonces el tema es que quienes te dicen invierte en lo voy a redondear a 4 millones de pesos, invierte en este departamento 4 millones de pesos, tal vez no tienes todo el dinero para pagarme a mi inmobiliario esos 4 millones de pesos, pero puedes invertir de una manera en que el departamento se pague solo. Y ahí es donde está el tema de el mito. El departamento se va a pagar solo, lo que te quieren decir es no vivas en él, tú lo pones en renta y entonces con esas rentas, ese alquiler que tú recibas a cambio de quienes habitan ahí en el departamento, tú con eso vas a pagar tu inversión. Y entonces a eso se refieren con se paga solo, que puedes utilizar ese ingreso que recibes por el alquiler para ir pagando el departamento poco a poco y que en 4, 5, 10 años, no sé, hayas pagado el departamento, sea tu propiedad y por lo tanto, entre comillas, se paga solo. Obviamente el tema es que no se paga solo. El tema es que hay personas que están dedicando parte de sus ingresos, muy probablemente ingresos laborales, a que tú puedas pagar el departamento que estás comprando. Entonces esa idea de que un departamento, una vivienda se paga solo, en realidad alguien más lo está pagando por ti. Sí, claro, desdibuja a la persona que en efecto es la que está terminando de pagar tu deuda, ¿no? Porque no, digamos, trasladaste la deuda a otras personas a las que les vas a cobrar lo más que puedas, porque además, bueno, si yo siguiera esa lógica de la mentalidad de tiburón, lo que pensaría es, yo no quiero tener una deuda con intereses durante un largo tiempo. Mientras antes me pueda deshacer de ella, pues mejor. Y si para eso tengo que cobrar, y me parece que eso es lo que ocurre en ciertos bloques del área metropolitana de Guadalajara y de muchos centros urbanos, pues te voy a cobrar, sobre todo en las aplicaciones de renta por, ¿cómo se les llama? De corto plazo. Corto plazo, corta estancia. Exacto, ustedes saben cuáles, nosotros no podemos decir marcas acá al aire. Entonces, pues me parece que eso explica en buena medida cómo es que hay unos precios tan desquiciados por espacios que parecen cajita de zapato. Sí, completamente. Y justo pues entonces lo que hay de fondo en esto es que en realidad alguien te está pagando un departamento, alguien que tiene a ver, ¿por qué yo le estaría pagando alquiler a un rentero, que así es como le estamos tratando de llamar, la clase rentera, rentista o parasitaria, pero bueno, también rentista está bien? ¿Por qué yo le pagaría a un rentista mi vivienda si yo
pudiese tal vez intentar comprar directamente. Y lo que pasa es que justo hay una desigualdad en términos de riqueza, de patrimonio, donde hay personas... O de préstamos, Max, porque finalmente, no sé cuántas personas de quienes nos están escuchando hoy y quienes nos escucharán en la retransmisión, pero yo sí me lo he preguntado. Con el préstamo que me ofrecen las instituciones financieras, las instituciones bancarias, yo no puedo comprar, o sea, no puedo pagar el enganche. ¿Cómo pagaría el resto? Tendría que, o sea, prácticamente todo mi historial crediticio quedaría enganchado ahí y yo ya no podría utilizar nada de crédito porque estoy apalancada. Y eso nada más es el enganche. Yo tengo que empezar a pagar mensualidades. ¿De dónde la saco? ¿De la magia, obra y gracia? No tenemos tampoco acceso a los beneficios laborales, que eran derechos que nuestras generaciones antecesoras sí tuvieron en su mayoría. O sea, ese crédito Infonavit, Fobiste, creo el otro, ¿no? Sí, y justo entonces lo que está detrás es una desigualdad de riqueza y de patrimonio que hace que un grupo pequeño de personas puedan pedir esos préstamos y la inmensa mayoría no puedan pedir esos préstamos. Y nos quedemos presas del grupo rentista. De seguirle pagando la cena al grupo rentista mientras tú te quedas sin cenar. Entonces... y además me digan que es por mi culpa porque no estoy invirtiendo en un ladrillo. Claro, que ese es el mito que está detrás. Ahorita antes de irnos a la canción, ese es el mito que está detrás, que nos dicen que es nuestra culpa. Tal vez creo que este es el mito que hablamos, la primera vez que hablamos de vivienda, pero pues sí, efectivamente esto no es culpa de las personas que no les alcanza para una vivienda, sino que es culpa de todo este proceso de financiarización. Pero si te parece, nos vamos a la canción. ¿Qué es la canción de...? Casa Nueva de El Último Vecino, me parece que se llama. El Último Vecino, que a mí es una banda que me gusta mucho, habla un poco de casas y pues la verdad es una muy buena canción. Entonces espero la disfruten y ahorita seguimos con Gatitos y Datitos. Vamos a un corte, pero regresamos con más datos que asombran. Y con curiosidad felina, que nos invita a cuestionarlo todo. Y ya estamos de vuelta por acá en Gatitos y Datitos. Les saluda otra vez Daniela Ayala de The Aflorishment. Me acompaña el gatito contra la desigualdad, Máximo Jaramillo. Ahora sí, para no equivocarme, Dani, para no tener problemas de identidad. Estamos volviendo en programa de aniversario. Es 3 de agosto del 2026, el 8º aniversario de la Coyotera Radio Comunitaria. Manteles largos y bueno, o no tan largos, a veces manteles cortos porque estamos hablando de financiarización de la vivienda. Entonces sospechamos que más de alguna de las personas que nos escucha ha sido víctima, dirían por las redes sociales, víctima de la financiarización de la vivienda, que por lo visto es un proceso muchísimo más apabullante de lo que a veces dimensionamos. Me gusta mucho que lo digas de esa manera porque de verdad yo creo que hay muchas personas a las cuales no nos damos cuenta de lo que significa efectivamente la financiarización de la vivienda, que ya estamos mencionándolo hace rato, y que por lo tanto sufrimos consecuencias de ese tema, pero no nos damos cuenta. Entonces, bueno, pues para eso vamos a estar hablando el día de hoy. Que por cierto, aquí una capsulita filosófica. Por favor. El estoicismo en su vertiente clásica, no en la vertiente diluida, pop. Nos vas a decir que es el estoicismo, ¿verdad? Claro, esa escuela helenística de la antigüedad filosófica, y por helenística me refiero a, fue un poquito después de la cúspide de lo que se llamó la filosofía clásica con Sócrates, Platón y Aristóteles. Después vino la caída de la polis griega, como se conocía, y ante el imperante pues impulso del imperio y la expansión del imperio romano y digamos como el cercenamiento de lo que ellos antes conocían como su estilo de vida y la participación política directa que pudieron llegar a tener los hombres libres, porque no todos eran hombres libres, eso también, surgieron proyectos de filosofía para la vida. Uno de ellos era la escuela estoica. Se llamaba estoicismo porque estaban en la estoa, era un pórtico. Ahí se reunían los primeros estoicos, que fueron con Zenón. Y progresivamente nosotros fuimos recibiendo nuevas olas, digamos, de estoicismo. La más conocida es el estoicismo tardío, representada por autores como Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, que seguramente son a los que ustedes ubican. Ok, dicho esto, ¿por qué estoy hablando de estoicismo si estábamos hablando de financiarización de la vivienda? Cuéntanos, por favor. Porque justo como estas personas estaban viviendo una transformación vertiginosa de sus condiciones y sus contextos vitales, sentían que no tenían ningún control ya sobre lo que estaba aconteciendo y lo que tocaba era sufrir y soportar. Entonces,
los estoicos decían que no éramos dueños de muchas cosas, pero éramos más amos y señores de aquello que empezábamos a conocer y a atisbar, como a comprender mejor, que cuando podíamos conocer la fuerza de la naturaleza, digamos, y la naturaleza no como una entidad cósmica mítica, sino como logos, la razón universal, el orden del mundo, cuando nosotros lográbamos entender cuál era el ordenamiento que estaba articulando todos los procesos, entonces podíamos ceder a ellos con mayor correspondencia, porque nosotros también, de acuerdo con ellos, somos sujetos racionales. Por eso estoy hablando de financiarización y estoicismo, porque me parece que lo que nos recuerdan los estoicos es que para que estos males no nada más los padezcamos, reconozcamos qué nivel de agencia tenemos sobre ellos. Tenemos menos que los grupos inmobiliarios, eso sin duda. Pero por eso, y aquí es donde yo me desmarco del estoicismo, no por eso nos toca adecuarnos o soportar, también podemos encontrar las formas de resistirlo. Me gusta mucho que lo estés mencionando porque justo hacia allá vamos a ir, digamos, hacia el, como siempre, ¿no? Como en todos los programas, como hacia el qué podemos hacer frente a esto, que es algo muy importante. Pero sí se pueden hacer cosas, o sea, creo que eso es lo primero que hay que entender. Ahora, para hacer cosas, efectivamente, pues vale la pena que... entender qué nos está pasando. Exactamente, entendamos qué nos está pasando. Tal vez, bueno, ya voy a brincar los otros dos mitos que tenía ahí apuntados que no vale la pena como profundizar en ellos. Uno era este mito, esta idea falsa de que si se construyen o venden estos departamentos caros que están existiendo, digamos, haciéndose, es porque a alguien le interesan, ¿no? Y digamos, esto es para negar la demanda especulativa. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, de si realmente a alguien les interesan esos departamentos de 4.5 millones de pesos, o si realmente hay alguien que piensa vivir en esos departamentos de ese valor y que realmente tenga ese digamos, ese interés y ese patrimonio para poder vivir ahí. Y lo otro es, el otro que tenía ahí apuntado es que se cree mucho o se promueve mucho esto por los inmobiliarios, por el lobby inmobiliario, que detrás de estos departamentos de 4.5 millones de pesos está una abuelita, una persona jubilada que es su única inversión y que de ahí recibe todo su ingreso casi, y que pues si nosotros controlamos o criticamos la financiarización, pues en realidad estamos quitándole el ingreso a esta o abuelito o abuelita jubilada, lo cual también ahorita vamos a ir mencionando, pues es falso. Y entonces, ¿te parece, Dani, si pasamos a algunos datitos y cuestionamientos? Me parece bien. Vamos a algunos datitos y cuestionamientos. En Guadalajara, el desarrollo Ávila, vamos a decirle así de cariño, Ávila, subió de un precio apellido de venta el 32% en menos de 3 años sin que la construcción avance un ápice. Seguramente ahí tienen algunas palanquitas con tema de los permisos y las licencias. Y que por más que sea Zapopan y por más que el lobby inmobiliario tenga alta cercanía con Movimiento Ciudadano, pues hay cosas que no se pueden destrabar tan fácil. Qué bueno, ¿eh? La verdad es que qué bueno, pero qué susto que aún así pueda subir tanto el precio en el que están ofertando. La zona metropolitana aumentó su precio real de vivienda un 27.91% en 11 años. Zapopan el 33.6% y citamos a Franje con su lo bueno sale caro. Si no pueden vivir aquí, no iban aquí. Y nada más siguiendo lo que acabas de decir, cuando decimos precio real de vivienda, esto es por encima de la inflación. Obviamente está también por ahí el tema de la inflación. Tremendo. O sea, aquí no hay quien viva, dicen por ahí. Otro dato que tenemos por aquí y este es justo de Andrés de la Peña, a quien le mandamos un saludo. Él encontraba en su reportaje famoso de la ciudad inhabitable, la ciudad inhabitable en Zona Docs, a quienes también le mandamos saludos, ponía que en Jalisco la cantidad de empresas inmobiliarias registradas había aumentado 445% en 10 años. Entonces imagínense, está aumentando quienes están vendiendo estas y comerciando estas viviendas, pero no está aumentando la construcción de viviendas que realmente alguien pueda habitar. Entonces, eso nos muestra justo una característica de la financiarización. Hay más intermediarios queriendo sacar raja, dirían de ahí. Sacando su tajada, pero en realidad no hay personas que puedan comprar estas viviendas que están vendiendo ellos. Bueno, otro dato es que el sector inmobiliario acá en Jalisco representa ya el 12, casi básicamente el 13% del PIB. Entonces estamos hablando de
A ver, creo que esto es importante, ahorita que lo empecemos a explicar en las causas de las desigualdades, es importante entender que el problema con este monstruo financiero que se está construyendo alrededor del sector inmobiliario y de la vivienda es que si se cae ese monstruo, como pasó con la crisis financiera en 2008 en Estados Unidos, pues eso también le puede pegar a la economía. Y esto creo que lo hemos mencionado alguna vez aquí en el programa cuando hay estos memes que dicen que ya estoy esperando a que estalle la burbuja inmobiliaria para ya poder acceder a vivienda. No es tan fácil, en realidad. No es tan sencillo. A mis papás les tocó la crisis de 94. Es correcto, y ellos acababan de tratar de comprar. Bueno, sí habían comprado, sí habían cerrado el contrato y todo, pero se les fue no me acuerdo cuál es la cantidad que me dicen, pero de pronto dijeron, vamos a morir tratando de pagar esto, no se va a poder. Y tuvieron que vender todo lo que tenían y todavía pedir préstamos a familiares porque si lo hubieran pedido como préstamo al banco, los intereses del banco se los tragaban vivos. Híjole, estás diciendo algo bien interesante porque también, fue tan común que no es casual que también a mis papás les pasó eso en el 94. Saludos a nuestros papás, gracias por lograr, pues con uñas, dientes y mucho apoyo comunitario salirle al quite a una crisis financiera impresionante, porque yo siento que sí arrastró la economía familiar de muchas personas. Sí, de hecho acá el spoiler alert ahí es que en realidad nosotros perdimos la casa, pero de hecho yo por eso creo que en algún momento me empecé a interesar en estos temas porque mis papás participaron en una organización comunitaria, digamos, social, que se llamaba El Barzón. Y el Barzón lo que buscaba era que entre distintas personas se ayudaran a luchar por estas viviendas, ya sea atorando los juicios de desalojos desde lo legal o literalmente parando los desalojos con el cuerpo, digamos. Iban y se juntaban 400 personas afuera de una casa que iban a desalojar. La cosa es que avisaban antes que iban a irte a desalojar, iban y paraban muchas veces a los granaderos y pues a partir de eso generaban poder de negociación con los bancos para que se pudiera renegociar la vivienda. Algunos sí la pudieron negociar en mejores condiciones y otros no. Y otros pues no. Pero ¿sabes qué? O sea, ahora que lo dices, aunque estamos en la parte de causas de estas desigualdades y los datitos, pensaba que también nos podría ayudar a atisbar los escenarios de cómo florecer, es decir, cómo abrirnos paso, porque estas crisis no han pasado una o dos veces, parece ser que se están volviendo más frecuentes en términos de brechas de tiempo, es decir, como que se están acortando los periodos en los cuales hay crisis en términos financieros y de acceso a la vivienda. Alguien era un historiador y se me olvidó el nombre, perdón, es que lo conocí en una especie de reunión en la que yo no sabía que iba a ir, de esos lugares en los que uno termina por extrañas razones y escucha una cosa muy interesante, que es que se puso a revisar periódicos de diferentes épocas y que notaba patrones desde 1970 en delante con respecto a momentos críticos en términos de vivienda y gente que se moviliza y se organiza. Y entonces se preguntaba, y yo también me lo pregunto ahora que te escucho, si es que hemos sistematizado esos saberes o ese acervo, porque ya no nada más podríamos hablar de políticas públicas o de movimientos sociales comparados en lo contemporáneo. ¿Por qué no nos asomamos más seguido también a las trincheras del pasado? Del pasado también podemos aprender algunas cosas y no repetir las estrategias que aparentemente ya fallaron. Ahorita si nos está escuchando justo alguna historiadora, pues estará muy feliz de estar escuchando justo tu recomendación, porque eso es básicamente la propuesta de la historia. Y sí, la verdad es que en este caso específico de esta organización social que estoy mencionando, yo he hecho investigación académica y lo que he encontrado es que no hay casi nada de investigación académica y de sistematización sobre esa experiencia. Y pues si nos escuchan los de sociales y humanidades o los de arquitectura pero que tienen interés histórico, pues oigan, aquí háganse una colaboración, o los de urbanismo, ya les estamos dando sugerencias también de temas de tesis. Les estamos dando ahí buenas ideas, efectivamente, sería un gran tema. Un gran tema de tesis. Periodismo, incluso de periodismo. Si se ponen a hacer ese mismo trabajo como demarcado en alguna localidad, estaría buenísimo. Sí, de hecho, no me quiero salir más del tema, pero ahorita acabamos estos datitos que teníamos por ahí, pero por ahí me acuerdo que platicaba con un profesor de geografía de la UDG. Incluso hay datos históricos del registro público de la propiedad. Este registro que se supone pues tiene que denotar quién es dueño de cada predio, vivienda y lote de suelo en la ciudad.
Y esto es los históricos, digamos, de inicios del siglo pasado, sí están disponibles en la Universidad de Guadalajara, y si alguien va a un historiador y se pone a hacer investigación de eso, puede encontrar cosas bien interesantes. Y por cierto, nada más como una anotación, esto está pasando, les decíamos, estamos dejando grabado este programa desde el pasado, nos están escuchando el 3 de agosto, nosotras lo estamos grabando antes, y al mismo tiempo que estamos grabando estamos viendo un tormentón en la ciudad. Y majestuoso, pues, impresionante. Esperemos que todo salga bien. Pero bueno, entonces, nada más por acabar estos datitos que teníamos por ahí, también hay un tema con las viviendas vacías, y esto es bien importante. A nivel nacional hay cerca de 5 millones de viviendas vacías, y hay muchas que están vacías tal vez por condiciones inadecuadas de la vivienda, de los barrios donde se construyeron, en las periferias y demás. Es algo muy de las viviendas, digamos, del tiempo de Homex y todo esto, o Omex, no sé cómo se dice, pero hay un porcentaje importante de estas viviendas que están vacías por especulación. Y eso es algo que tenemos que hablar ahorita más adelante, justo como esta espiral especulativa tiene un fundamento muy importante en mantener vacías las viviendas. ¿Para qué? Pues para que se puedan seguir intercambiando en el mercado de forma relativamente fácil y aumentando el precio de la vivienda. Tal vez aprovecho muy rápido para decir que justo en esta semana anterior que les mencionaba, tuvimos algunas actividades sobre financiarización de la vivienda en Guadalajara. Hicimos un paseo por la zona de La Normal. Un tour que nos hizo un colega, Alan Melgar, a quien le mando un saludo. Hizo su tesis sobre la financiarización de la vivienda alrededor del barrio de La Normal, en el centro de la ciudad de Guadalajara. Y dentro de ese tour pasamos por un edificio de estos departamentales que tiene 18 o 20 pisos de vivienda financiarizada, y aprovechando que teníamos visitas de colegas extranjeros y extranjeras, se nos ocurrió preguntar como si fuéramos potenciales compradores de vivienda. Y entonces llegó nuestra colega británica a preguntar en inglés que si le podían mostrar departamentos que le interesaba comprar, y pues nos dieron un tour por el edificio. Y en ese tour por el edificio nos dimos cuenta, nos contaron con toda franqueza que 20%, por ejemplo, de las viviendas en ese edificio, de los departamentos en ese edificio, estaban dedicados a rentarse en Airbnb, que había un porcentaje importante de propietarios que eran propietarios de 2 o más departamentos dentro del mismo edificio. Y pues también nos dijeron los departamentos que nos mostraron, por ejemplo, uno en el 18º piso que tenía una vista pues muy impresionante. Claro que sí, eso es lo que te venden. De hecho te dicen que por cada piso extra que quieras más arriba tu vivienda cuesta 25,000 pesos más el departamento. O sea, 4 pisos más arriba, 100,000 pesos más, etcétera. Por más vista, más caro. Por más vista, más caro. Pero bueno, sale caro, dijo él. Pues sí. Y eso no está en su demarcación, por cierto. El presidente municipal de Zapopan lo entendía muy bien. Y aquí lo único con lo que quiero concluir esta anécdota es que había algunos departamentos que nos mostraron que estaban pues claramente nuevos, entre comillas, pero el edificio tiene 5 años. Y preguntamos, oye, ¿este departamento ha sido habitado alguna vez? Y nos decían, no, está como se construyó, desde nuevo, 5 años deshabitado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué cuando hay tantas personas que no pueden acceder a vivienda, cuando hay personas viviendo en situación de calle, por qué tenemos departamentos deshabitados en estos nuevos edificios durante más de 5 años? Este tema de mantener las viviendas vacías es clave para la financiarización de la vivienda y sobre todo para la especulación. Entonces ahorita más adelante seguimos profundizando en eso. Por acá otro datito que nos preparaba Max es: en México el 99% de los ingresos por alquiler son reportados por el 10% más rico. 6 de cada 10 pesos generados por alquiler va al 1% más rico. Es una proporción, o sea, injusta por donde la veamos. Sí, y sobre todo lo que muestra eso, y gracias Dani, es que pues al final de cuentas estás haciendo más ricos a los que ya de por sí eran muy ricos. Y eso es bien importante que quede claro, porque de repente, lo decía hace rato, porque desbanca este mito que nos decían hace un momento de que son viejitas que apenas tienen para vivir y que entonces tu renta les sirve para eso. Dudoso que ese señor o esa señora no tengan para vivir, y estoy casi segura de que son señoros. Sí, y 1%, digamos, ese 1% en México que decías hace un momento, pues reciben promedio ingresos mensuales de 1 millón de pesos, ¿no? Entonces,
no sé si que yo no le pague mi departamento de 10,000 o 12,000 pesos, por poner un promedio, eso sea suficiente para que ya con su $1,000,000 no la vaya a librar. No la vaya a librar. Y ese es también un aspecto muy importante. Nos quedan más o menos 8 minutos de programa. Entonces tal vez rápidamente hablamos de qué causas están detrás de esto. Ya decíamos cuál es la definición de la financiarización. Tal vez aquí lo más importante que yo diría dentro de estas causas es el tema de: esta es una expresión, de alguna manera, de la desigualdad de riqueza creciente durante los últimos años. ¿Por qué? Porque dice una colega que escribió el libro, que en español se puede traducir como Capitalismo Buitre, Grace Blakely, se diría, Grace Blakely, que no está en la cita que puse aquí, pero ahorita leo esta cita también. Lo que ella dice es que el problema digamos, lo que está detrás de esto es la desigualdad de patrimonio, porque los ricos ahora son tan ricos que no saben dónde depositar ese dinero extra que tienen para que esté generando más rendimientos. Es excedente, efectivamente. Y entonces, por decir algo, si Elon Musk o Salinas Pliego recibe $1,000,000,000 más mañana y no saben dónde ponerlo, gran parte de eso se está yendo a comprar edificiotes. Digamos, el porcentaje de las instituciones de inversión, los fondos de inversión que están dedicando, el porcentaje que están dedicando a la inversión inmobiliaria cada vez es mayor respecto al resto de inversiones, por ejemplo, financieras tipo acciones, otros tipos. Entonces, cada vez más de esa riqueza que está creciendo de manera desproporcionada para los más ricos se va a inversiones inmobiliarias, y eso termina haciendo que pues el tamaño de este monstruo financiarizado de la vivienda crezca cada vez más. No, pues cada vez competimos con alguien que no tiene llenadera. El verdadero pozo sin fondo son estas personas. Sí, y bueno, justo dentro de esos actores que están ahí detrás de estas desigualdades, tal vez el más importante es justo BlackRock. BlackRock y Blackstone son, digamos, fondos, son digamos, empresas que manejan fondos digamos, de distintas inversiones, fondos financieros, y que lo que hacen es, digamos, manejar riquezas de otras personas, y las manejan de la manera en que mejor creen que pueden generar rendimientos. Y ese mejor creen que pueden generar rendimientos cada vez se convierte mucho más en pues inversiones inmobiliarias. Por dar un ejemplo que tenemos aquí en la escaleta un poquito más abajo en unas gráficas, lo que vemos es que, por ejemplo, en el año 2000 digamos, el total de fondos manejados por estas empresas que manejan los fondos institucionales era menor a cerca de los $50 billones en el año 2000 en términos inmobiliarios. Y eso creció, por ejemplo, al año 2010 a poco arriba de $400 billones, otra vez manejados en inversiones inmobiliarias. Pero esos 400 en 2010 o cerca de 50 en el 2000, ya para el año 2023 superaron el $1 trillón y está por ahí cerca de $1.8 trillones en inversiones inmobiliarias. Entonces, el total de la riqueza que están manejando en estas instituciones como BlackRock en términos inmobiliarios ha crecido de una forma descomunal durante los últimos años. Y ahorita voy a hablar de quiénes están detrás. Digamos, estas empresas que manejan las inversiones de otras empresas o de otras personas. Ahorita voy a hablar un poco de quiénes están detrás de esas. ¿De acuerdo? Ay, pues qué brutal, Max. O sea, de verdad que yo estoy como un poco descolocada, porque finalmente entiendo que entonces sí se hiperconcentra y que además se están haciendo del territorio, y una vez que tienen tantas propiedades también pues ya tienen una incidencia que es inviable en términos de cómo se configura el espacio y cómo se configuran los lugares que nosotros y nosotras tratamos de habitar. Y digo tratamos porque parece que lo hacemos de manera marginal, como en el limbo. Justo en los pocos marcos que nos dejan, en los huequitos ahí, tratando de no estorbar, porque pues es en donde podemos vivir. Sí, y lo estás diciendo perfecto, porque digamos, este es tal vez, y no lo he dicho con toda la claridad, la parte más importante de este problema, que al acumular
digamos, un porcentaje tan importante de la riqueza inmobiliaria del parque habitacional, pues lo que pueden hacer, lo que tiene es un poder justo de decisión sobre los precios que supera el famoso libre mercado. Ya no es la oferta y la demanda libres las que están determinando el valor de las cosas, sino los grandes corporativos. Los grandes corporativos que manejan un porcentaje importantísimo. Digamos, hay algunos lugares en Estados Unidos, en Suecia, por ejemplo, hay un lugar donde BlackRock invirtió tanto después de las crisis inmobiliarias que compraron cerca del 30-40% del parque habitacional alquilado en ciertas ciudades. Entonces imagínense que un solo dueño, una sola persona, un solo fondo es dueña de ese 40% de las viviendas alquiladas. Y lo único que quería agregar, porque ya ahorita vamos a tener que ir cerrando, es que algo que lo ha puesto muy bien Andrés de la Peña en sus redes sociales, digamos, lo más paradójico de esto es que cada vez hay más fondos de afores invertidos ahí. Exactamente, o de estos fondos para pensiones invertidos detrás de BlackRock y de estas empresas. Y entonces lo paradójico, dice Andrés en redes sociales, es que es un juego de perder, porque para que los ahorros de tus afores o de tus pensiones sigan creciendo, tiene que crecer el precio de la vivienda. Y si en algún momento detienes que crezca el precio de la vivienda, va a detenerse el crecimiento de tus ahorros, de tus ahorros para el retiro. Entonces efectivamente es algo completamente paradójico y pues por eso vale la pena buscar cómo dar la vuelta y cómo florecer en esto en 2 minutos. Y en 2 minutos siempre rapeamos el cómo florecer, una disculpa. Hay medidas de reformismo radical que ya existen en el mundo. En Vancouver, el impuesto a viviendas vacías desde el 2017, que implica justo eso, gravar si determinado tiempo tu vivienda está sin habitar, entonces el mismo estado fiscaliza, digamos, de alguna manera eso y te dice, no, la tienes que poner a un precio que sea viable para que la gente la habite, porque la vivienda no debería estar ahí como un mecanismo de inversión sin más. En Bruselas, la requisición de viviendas vacías por más de un año para convertirlas en viviendas de alquiler social. Es trequitrácatelas, ahí sí la mano santa del Estado, y sí voy a decir que es la mano santa del Estado, porque en realidad tendría que articular el bien común, no el bien privado. En Berlín, el referéndum que exigió expropiar viviendas de empresas con más de 3,000 unidades. Y a ver, vean el límite, más de 3,000 unidades, no es... Ahorita me compro 3,000 casas. Sí, claro, ¿a quién le están quitando? No le están quitando a las personas a las que les va a hacer falta, les están quitando a las personas que tienen un excedente y que ya es, como lo he dicho, es grosero, es vulgar el nivel de acumulación que tienen. En Jalisco, la propuesta de la diputada Mariana Casillas de gravar las viviendas vacías, que es un símil, digamos una adecuación, una adaptación, que es lo que les decía hace unos momentos, el poder adecuar o adaptar o comprender políticas de otros espacios, ver que también funcionan y estar muy dispuestos a jugar el ciclo de políticas, porque no nada más es aplicarla una vez, es irle haciendo ajustes o modificaciones. Para eso hay que evaluar. Y llamo a nuestras instituciones públicas a dejarse evaluar y a transparentar los resultados de esas evaluaciones, porque si no, no sé cómo carajos esperan que en algún momento sus políticas mejoren o funcionen. Sí, y pues tal vez para recomendaciones de lecturas y o películas que siempre tenemos por acá, está el documental Push, que se proyectó muchísimas veces hace 5 o 4 años, que vale la pena que lo vean. Hay un libro muy bueno que se llama Lo que Angels no podía saber, de Andrej Holm, está libre incluso en internet, lo pueden encontrar. Hay otros 2 libros muy buenos y con esto cierro mi parte, que se llama uno, Our Lives in Their Portfolios, nuestras vidas en sus portafolios, de Brett Christophers, y otro también muy bueno que en español sería algo así como La clase Asset es inversión, entonces como la clase inversionista, algo así, de Hetty O'Brien, que también denota muchas de estas críticas. Pues muchas gracias a todas las personas que nos escucharon este lunes 3 de agosto. Desde el pasado se comunica por acá con ustedes Dani Ayala, me acompaña. Les manda un saludo también Máximo Jaramillo, siempre con problemas de identidad y autorreconocimiento. Y pues muchas gracias por escucharnos otra vez. Nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue Gatitos y Datitos. Recuerda que un mundo más justo es el jardín donde todas las personas podemos florecer. Las desigualdades persisten, pero nosotras seguimos listas para analizarlas y cuestionarlas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos cada lunes a las 7 de la noche. En La Coyotera, radio comunitaria en el 102.3 de FM.